Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Elisa García y yo voy a hablar sobre las nociones clásicas y modernas de la filosofía de la ciencia como parte del grupo de filosofía del derecho. Me gustaría comenzar hablando un poco sobre los temas que se van a tocar en esta exposición. Vamos a comenzar hablando sobre los conceptos clave de la época moderna y clásica de la filosofía y la ciencia. También vamos a mencionar las diversas aportaciones teóricas sobre el sentido de la filosofía y la ciencia en el contexto de la época clásica y la época moderna, el alcance que tuvo la filosofía y la ciencia en el desarrollo del conocimiento. Vamos a mostrar una tabla comparativa con los aspectos de mayor importancia en la época clásica a diferencia de la época moderna y vamos a dar una breve conclusión sobre este tema. Los conceptos claves que vamos a mencionar son la noción clásica de la filosofía, la noción clásica de la ciencia, la noción moderna de la filosofía y la noción moderna de la ciencia. Me gustaría comenzar con el primer tema, que es la noción clásica de la filosofía. Durante esta época, Aristóteles definió la filosofía como la ciencia de la vida. Por su parte, Platón la había considerado como la ciencia en la que se reunía el saber hacer algo y el saber servirse de lo que se debe hacer. Durante esta época clásica, el razonamiento que seguían era el del orden cósmico decretado. Ellos mencionaban que la enunciación de la verdad coincidía con el conocimiento del orden natural de las cosas y con su manera de operar en función al mundo. El correcto comportamiento humano se encuentra implicado en el orden natural de las cosas y al momento de que este orden sea violentado o alterado, es una falta racional, lógica y cósmica. En esta época también surgen los filósofos. Ellos eran quienes tenían el conocimiento de entender la razón del universo ordenado de los cosmos. Un personaje importante en esta época fue Pitágoras, quien estructuró paradigmas filosóficos científicos de tipo idealista para contribuir con la noción de los números enteros y combinados con el saber de la geometría. Aquí podemos ver que durante esta época ya comenzaban a tener noción sobre la geometría, los números y todo esto lo fueron aplicando como parte de su saber de la filosofía. Durante esta época, los filósofos creían que todo universo era cognoscible por sus principios, para unos eran por medio de deducible y por otro por medio de la inducción. ¿A qué nos referimos con medio de la inducción? Es que ellos se dedicaban a crear experimentos que les permitieran detectar regularidad en los fenómenos de la naturaleza y concluir que había un orden en el universo. Por otro lado, los racionalistas consideraban la geometría, física y astronomía como los conocimientos en donde todo el universo guardaba sentido, incluyendo el conocimiento de la justicia. Me gustaría aquí mencionar sobre la jurisprudencia. Durante esta época estaba integrada en el conocimiento filosófico, ya que su sentido era coherente y respondía a los mismos principios. Para algunos la justicia debía ser producto de la experimentación y para otros era algo que se podía deducir desde los primeros principios. Me gustaría mencionar el siguiente punto, que es la noción clásica de la ciencia. Durante esta época clásica lo definían como el conjunto de conocimientos existentes articulados de modo que reunidos como un todo común guardaban un mismo sentido. Me gustaría comenzar a definir cómo fueron los hechos de la noción clásica de la ciencia con un poco de historia. Comenzó en el siglo IV antes de Cristo y antes de terminar el siglo V antes de Cristo, en donde Grecia tenía problemas de alfabetización en la población, por lo que se les enseñaba a leer y algunos cuantos escribir. Sin embargo, solamente podían leer la información que el tirano permitía o publicaba, no le permitían a nadie expresar. Aquí es en donde el tirano Pisístrato reunió un texto escrito
de los versos de Homero que se encontraban dispersos y utilizó la escritura para fijar las diversas versiones. Las unificó en un solo parámetro y las sujetó por escrito. Aquí es en donde comenzó la educación a basarse en los cantos de Homero y se unificó el conocimiento por lo escrito. Se dieron cuenta el poder de la escritura como un medio didáctico y los sabios se reunieron en torno al tirano para conformar, definir y articular la realidad de un modo congruente. Por lo que decidieron iniciar la escritura de varios libros, reuniendo el conocimiento de varios pensadores, con la finalidad de tener conciencia general de la humanidad con los conocimientos reunidos a lo largo de los grandes pensadores. Me gustaría aquí hacer una pausa. Podemos ver que el problema principal de la alfabetización llevó a que los grandes pensadores buscaran una solución. Y la solución que encontraron fue reunir a los grandes pensadores, tener textos más completos, y esa es la información que iban a utilizar para educar al resto de la población. Otro de los problemas que tuvieron al momento de unificar todos estos libros es que no tenían una gramática, por lo que Aristófanes de Bizarco regularizó los acentos griegos mediante un sistema de signos que contribuyeron a la formación de una nueva sintaxis y gramática griega. Los sabios de Alejandría se dedicaron a unificar las obras de ediciones críticas y el lenguaje, modificaron las obras existentes y las modificaron según las pautas de filosofía. Aquí era una tarea muy difícil, ya que tenían que conseguir todas las obras existentes y modificarlas según las pautas de fisiología oficial. El autor menciona que incluso pidieron ayuda a los pesqueros, solicitándoles todos los libros que tuvieran para poder tener información completa de diferentes artes. Establecieron un modo fijo de los textos, fue necesario reducirlos a una forma única y era fundamental determinar una gráfica única a partir de la cual se juzgará el modo legítimo de la corrección. Así, en la época de Alejandría se consolidó la unificación del conocimiento científico o epistemático. Al momento de recopilar toda la literatura griega y editada, Alejandría tuvo un gran impacto en Roma y desarrolló el conocimiento como un todo organizado y influyó en la evolución del conocimiento jurídico romano. Podríamos decir que todo el conocimiento que hoy en día se constituye en las diversas artes y disciplinas estuvieron en otro tiempo dispersos y separados, por lo que hubo que acudir a una arte particular que se apropian como suyo los filósofos, en la cual reuniéndose los miembros apartados y disueltos y tratándose con orden. Aquí podríamos mencionar que la jurisprudencia clásica la definen como un quehacer del jurista que consiste en la resolución de conflictos entre las personas diversados del aprovechamiento de las cosas. Y el derecho no es un sistema normativo, sino que un arte dirigido a la solución de problemas económicas concretas entre las personas. Podemos resumir que durante esta época hubo un gran avance en toda la literatura, en toda la recopilación de datos, y se pudo encontrar un medio de poder difundir toda la información con una misma sintaxis, incluyendo toda la información de los grandes pensadores. El tercer punto es la noción moderna de la filosofía. Durante esta época, el concepto de filosofía cambia y es aquí durante comienzan a definir que la verdad es tal porque existen elementos que lo confirman. Aquí se buscan entender las pruebas y los parámetros desde los cuales se asienta una afirmación. Durante esta época se comprendió el movimiento de los planetas en torno al Sol, ya que se llevaban en órbita elíptica. También se trató de desarrollar una explicación racional por medio del análisis de los fenómenos, ejercicio que se consolidó con la formulación teórica de Isaac Newton. La filosofía clásica se transforma con la aplicación del análisis newtoniano a todo conocimiento humano.
Los investigadores ya no se apoyaron en la hipótesis ni en los principios generales a partir de los cuales podrían deducir todos los conocimientos, sino que desarticularon todo fenómeno experimentado y encontraron sus causas directas por medio del método analítico. Desde ese momento en el que existen explicaciones acreditadas directas, todas las afirmaciones sobre la realidad deben basarse en fundamentos demostrables desde un punto de vista científico. Del lado del derecho, este queda sometido a esta nueva racionalidad y estudia las leyes, ya que solo era un conjunto de normas que regulaban los comportamientos entre los individuos. El aval de verdad científica de una ley no radica en la justicia, sino que sea coherente con el órgano estatal que lo promulga. Y la prueba científica de validez de una norma en su vigencia, si no es vigente, no es verdadera. Aquí podemos ver que se empezaron a basar más sobre la realidad, sobre todas las pruebas y comenzamos a utilizar el método analítico. El cuarto concepto es la noción moderna de la ciencia. Aquí se da una nueva definición de la ciencia que es toda investigación basada firmemente en realización probada y de alguna comunidad científica particular reconoce durante cierto tiempo como fundamento para su práctica posterior. Se consolida propiamente un saber científico cuando las ideas probadas según ciertos parámetros son avaladas por un grupo de investigadores. Podemos identificar que durante esta época una de las características principales es que surgen los consensos de comunidades integradas por científicos que se reconocen mutuamente. Por otro lado, en el lado del derecho, las leyes municipales son expuestas por quienes son expertos en la materia. Uno de los personajes, Jeremy Batman, afirma que el derecho es una entidad ficticia que lleva a cabo el discurso humano estableciendo creencias científicas de que el derecho es un conjunto de normas inventadas y ordenadas por el Estado. Por otro lado, Axel Anderstorm complementa que el derecho positivo es un sistema de reglas que los órganos del Estado definen pero no corresponden a una realidad misma. Finalmente, Alf Ross afirma que el derecho es un fenómeno físico colectivo en el que se imagina que existen derechos subjetivos, pero en realidad nada de ello existe. Podríamos concluir que durante la época clásica se advierte que en la cultura griega emergieron diversos pensadores, los cuales tenían distintas ideas respecto de concepto de filosofía, ya que en la época clásica las ciudades conocidas también como polis eran independientes. De ahí que, al no seguir una misma forma de pensar, surgieron muchas formas de descifrar la filosofía. Como aportaciones teóricas tenemos dos corrientes. Para la antigua griega, el universo era cognoscible por sus principios deducidos u obtenidos por medio de la inducción, y para los racionalistas, la geometría, física y astronomía eran conocimientos a partir de la cual el universo guardaba sentido. Por otro lado, la ciencia en la cultura griega era el conjunto de conocimientos existenciales articulados de modo tal, reunido como en todo común, guardaban el mismo sentido, de modo que la ciencia estaba sustentada en los principios filosóficos y de la lógica que los pensadores iban descifrando para después convertirse en leyes. Por otro lado, durante la época moderna surgen nuevas ideas, mismas que formaron a nuevos filósofos y científicos en diversas ramas del conocimiento, orillándose a desarticular todo fenómeno experimentado y encontrar sus causas directas por medio del método analítico. Un impulsor de la ciencia moderna fue Isaac Newton, quien instó en no apoyar en las hipótesis ni en los principios generales a partir de los cuales podrían deducirse todos los conocimientos, tal como se hacía en la época clásica. Me gustaría continuar con el alcance que tuvo la filosofía y la ciencia en el desarrollo del conocimiento. Principalmente en la antigua Grecia, la filosofía estaba ampliamente ligada a la búsqueda de la verdad, y con el paso del tiempo fue mezclándose con la ciencia, cambiando los métodos de investigación y perfeccionando el método científico, resolviendo problemas que se presentan en la sociedad,
pues cada sociedad tiene sus aspectos internos que evolucionan con el paso del tiempo y erigen diferentes criterios que a su vez construyen nuevos puntos de vista. Me gustaría simplificar la información antes visto en esta tabla mencionando los aspectos de mayor relevancia durante la época clásica y moderna de la filosofía. Podemos mencionar que en la época clásica su razonamiento debía seguir lineamientos de orden cósmico decretados. La enunciación de la verdad coincide con el conocimiento del orden natural de las cosas, con su operar funcionamiento del mundo. El correcto comportamiento humano se encuentra implicado en el orden natural de las cosas, y violentarlas o alterarlas sería una falta racional lógica y cósmica. Sin embargo, durante la época moderna, los investigadores ya no se apoyan en hipótesis ni en los principios generales, a partir de los cuales podrían deducir todos los conocimientos, sino que desarticularon todo fenómeno experimentando y encontrando sus causas directas por medio del método analítico. Podemos diferenciar estas dos épocas, ya que en la moderna parte de entender las pruebas y los parámetros desde los cuales se asiente una afirmación, y la verdad es tal porque existen elementos que lo confirman, mientras que en la clásica creían que todo el universo era cognoscible para sus principios, para unos deducidos y otros obtenidos por medio de la inducción. Los aspectos de mayor relevancia en base a la ciencia durante la época clásica es cuando se inicia la escritura, se reúnen los conocimientos de grandes pensadores, se forman sintaxis gramaticales y se establecen pautas de filosofía oficial y se unifican obras de ediciones críticas. Durante la época moderna se caracteriza por consensos de comunidades integradas por científicos que se reconocen mutuamente. Las diferencias es que durante la época clásica se reúne el conocimiento de los grandes pensadores para acabar con el analfabetismo, mientras que en la moderna se establecen parámetros que deben de ser avalados por un grupo de investigadores para probar que su conocimiento es cierto. En conclusión, podríamos decir que la filosofía busca la verdad para averiguar la causa última del mundo, recalcando que se encuentran ampliamente ligadas a la ciencia. Sin embargo, esta última depende de la primera, ya que la filosofía es la forma en la que el ser busca una solución a algún problema y se verifica a través de la ciencia. La filosofía se podría decir que instruye a la ciencia y esta hace realidad la primera. Podríamos decir que estos dos términos son un complemento y durante cada época fueron buscando solución a los problemas que iba enfrentando la sociedad y esto fue llevando la evolución a lo que tenemos hoy en día. Agradecemos mucho su atención y esta presentación se hizo del libro Curso de Filosofía del Derecho del autor Juan Abelardo Hernández Franco. Gracias.